Ok. Bien, si se habían preguntado por qué no había subido videos, dónde yo estaba, qué pasó conmigo, es porque estoy 3 semanas posparto. Yo estaba embarazada y di a luz a mi bebé y ahora mi bebé tiene 3 semanas. Entonces, les voy a contar cómo fue mi parto. Este es, a pesar de que yo apoyo mucho el parto en casa y creo que es la opción ideal para mujeres, este es mi primer parto en casa que yo he tenido yo misma. Eh, Porque primero yo tuve una cesárea que fue totalmente innecesaria con mi primer hijo. Después tuve otra cesárea que yo misma decidí hacerme la cesárea porque yo estaba fuera del país y tenía que coordinar con la fecha que mi mamá venía y como el parto es impredecible, yo lo hice así. Además que para ese tiempo yo todavía no tenía eh, el conocimiento que tengo ahora sobre el parto fisiológico. Tenía más una mente mucho más médica. Después, para mi tercer parto, tuve, como ya yo había tenido 2 cesáreas, decidí hacerlo en el hospital. Pero fue un parto totalmente no medicado, sin ningún medicamento para el dolor, sin pitocina, sin nada, sin ninguna medicación. Ese parto fue totalmente transformador para mí. Y entonces ahora en mi cuarto, mi cuarta bebé, decidí tener parto en casa. Entonces yo voy a hablar sobre cuál fue mi preparación para el parto en casa, cómo pasó todo. Aviso: la información en este video es dirigida al público general en la República Dominicana y no debe considerarse como consejo médico individual. Consulte su proveedor de salud para su situación personal. Este video podría contener material no apto para niños. Voy a comenzar por decirles que mientras yo estaba en labor de parto, decidí usar mi diario para escribir todo lo que estaba pasando, para que así tenerlo como recuerdo y también como un récord para mí misma, una como evidencia y también monitorearme a mí misma y la bebé y también para que la bebé pueda tener la historia de su parto cuando ella crezca. Lo primero es la preparación. Entonces, cuando yo decidí que iba a ser mi parto en casa, yo eh, estaba yendo a consultas prenatales en el hospital y con esa bebé tuve muchos sonogramas. Al inicio del embarazo yo tuve un sangrado y una de las parteras del hospital sugirió que yo me deshiciera de mi bebé. Pero obviamente yo no accedí a eso. Y mi bebé, gracias a Dios, creció normal, todo fue normal durante el embarazo. Y aquí está. Eh, entonces yo estuve haciendo consultas prenatales por el hospital y al final ya yo tenía pensado hacer el parto en casa, pero no había buscado una partera o nada. Mi esposo y yo teníamos pensado parir en República Dominicana y después volver a Estados Unidos con la bebé. Entonces, al final decidimos no hacerlo en República Dominicana por razones, no porque no hubiéramos podido hacerlo, sino por otras razones, muchas otras razones. Yo tenía una partera allá en República Dominicana, pero como decidí quedarme aquí, fue un poco a última hora y no tenía una partera. Buscando en internet, encontré una partera dominicana viviendo aquí en New Jersey. Y yo
como que la conocía. Yo decía, pero yo conozco a esta persona, yo he escuchado este nombre antes. Y yo pregunté en el grupo de parteras dominicanas y alguien me dio su número, pero ¿qué pasa? Yo no la conocía realmente del grupo de parteras dominicanas, yo la conocía de otro grupo, del grupo de homeschooling. Entonces fue como que estaba destinado a que ella fuera mi partera. Entonces mi partera es Hazel. Ella tiene un nombre en inglés, pero es dominicana. Y su compañera Krista. Y las dos fueron como ángeles enviados del cielo. Como ya yo había tenido un sangrado anteriormente, ya yo sabía que la bebé podía venir un poco incluso prematura. Si la bebé era prematura, entonces ya yo tenía que ir al hospital. Pero la bebé esperó hasta las 38 semanas. No llegó a las 40 semanas, que no es necesario, pero vino a las 38 semanas. Entonces, yo preparé mi habitación. Le voy a poner la foto aquí. La cambié todo, limpié todo. Yo cambié la posición de la cama y todo para yo tener el ambiente que yo quería durante el parto. Puse luces, puse el mosquitero que ven realmente. No, se ve bonito, pero no fue tanto para decoración, sino para hacer como un tipo de malla o baranda para la cama, porque yo duermo con mis bebés. Y también puse unas cortinas que bloquean la luz, porque hay una ventana ahí mismo en la cama. Y yo quería que la habitación estuviera un poco oscura, con unas luces tenues, porque eso estimula la oxitocina. Entonces, cuando Hazel vino la primera vez, vimos el espacio donde yo iba a parir. Y también teníamos una silla de parto, que aquí les voy a poner la foto también, para que entiendan lo que es. Para casi todas las mujeres, el estar en el inodoro facilita muchísimo el parto. Y durante mi tercer parto, que fue sin ningún medicamento, sin ninguna anestesia, estar en el inodoro me ayudó mucho con el dolor y ayudó a que el bebé se posicionara y saliera de la manera que esperada y muy rápido. Entonces yo quería tener eso y también quería tener algo como un sostén para yo agarrarme, porque también eso me ayudó mucho. Yo en el otro parto, yo estaba agarrada de mi dula durante todo el parto. Pero esa vez yo no quería agarrarme de una persona, porque, ¿verdad? Mucho sufrimiento para esa persona. Entonces, yo amarré una tela para sostenerme. Entonces ya así yo tenía también un difusor de aceites esenciales para aromatizar la habitación. Yo tenía mi propio aroma que me gusta, que es un aceite de bebé que venden aquí. Y yo tenía mi dula tenía el olor de ese aceite cuando yo estaba en mi otro parto y a mí me encantó. También tenía mi música, que voy a poner por aquí la lista que yo tenía de música. Era una música relajante, zen. Y yo tenía una bocina para ponerla en la habitación, pero al momento del parto utilicé audífonos, que no era mi plan, pero lo tenía como una segunda opción. Y siempre hay que tener alternativas, porque tú nunca sabes cómo el parto va a funcionar. Bueno, entonces ahora les voy a cómo comenzó el parto. Bueno, yo estaba... no sé si han escuchado sobre estimulación mamaria o estimulación del pezón. Se cree que la estimulación del pezón, como libera oxitocina,
puede desencadenar el parto. Bueno, pues les digo que yo todavía estaba lactando a mi niño de 2 años y en un momento yo me acosté con él, lo estaba lactando y los dos nos quedamos dormidos. Pues cuando yo desperté, noté que mis fuentes habían roto. Yo estaba toda mojada. Y entonces fui al baño y dije a mi esposo, me rompió la fuente. Entonces yo llamé a mi partera. Pero ¿qué pasa? Yo tuve una o dos contracciones muy débiles. Y Krista vino. Y yo le dije, bueno, no voy a perder tu tiempo. Yo no tengo contracciones ahora. Mejor, ella vino lista para quedarse hasta el otro día. Pero yo le dije, no, ve para tu casa otra vez y yo te llamo si cualquier cosa, porque ahora mismo las cosas no están avanzando. Bueno, entonces, primero, antes de continuar con eso, le quiero hablar sobre lo que es la ruptura prematura de membranas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las membranas se rompen, o la bolsa o la fuente se rompen y tiene el líquido amniótico saliendo, en el hospital hacen todo una escena con eso, ¿ok? Pero realmente no es necesario, porque la placenta sigue produciendo el líquido amniótico. Aunque el líquido amniótico vaya saliendo, la placenta sigue produciéndolo. Pero esa no es la mentalidad cuando una mujer va al hospital. Te dicen que te dan antibióticos, te dicen que tú tienes 24 horas para parir, y si no te van a inducir o te van a hacer cesárea. Pero como yo me he educado en cuanto al tema, yo decidí esperar. Siendo que no se inserte nada a través de la vagina, que no hayan tactos vaginales, que no haya un espéculo ni nada, y que no haya fiebre, y que los latidos del bebé estén bien, no hay necesidad de inducir o nada de eso. Entonces yo lo que hice fue que... ¡Uy, bebé! Ok, entonces la bebé tenía hambre. Bueno, entonces yo lo que hice fue que monitoreé los latidos de la bebé durante todo el tiempo, cada cierto tiempo, y tomaba mi temperatura, mi presión. Entonces nunca me toqué ahí abajo, nunca inserté nada, porque esa es la clave, no pasar nada por ahí para que no haya infección. Entonces lo que pasa en el hospital es que cuando hay una ruptura, lo primero que hacen es poner un espéculo para ver si de verdad es una ruptura. Entonces ya con eso se comienza a cultivar infecciones. Siendo que te introduzcan algo ahí, no importa si sea estéril o no, ya eso es un posible foco de infección. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que en el hospital, cuando las mujeres van con una ruptura, terminan infectándose muchas veces. Pero yo decidí quedarme en la casa. Yo no quería todo ese revolú del hospital, y esperar. Ya si yo veía que tenía fiebre o que los latidos del bebé no estaban bien, yo tenía mi Doppler midiendo los latidos, o otra cosa, entonces ya yo decidiría ir al hospital. Bueno, pues pasa ese día sin nada, sin eventualidades. Yo me fui a dormir, no hubo contracciones, nada. El segundo día yo estaba muy cansada, lo que quería era estar acostada. Yo escucho mucho lo que mi cuerpo me está diciendo. En ese momento yo no quería tratar de inducir nada, no quería estar haciendo ejercicios para que la bebé viniera ni nada. Simplemente mi cuerpo quería estar acostado. Yo creo que también eso fue un mecanismo de defensa para mantener el fluido amniótico lo más posible. Pero yo ya estaba usando
usando toallas porque yo estaba mojada todo el tiempo, pero la bebé estaba todo bien, yo seguía monitoreándola. Lo único que hice ese día fue que le dije a mi esposo, vamos a salir, vamos a caminar, fuimos a un parque y caminamos un poco, muy lentamente. Yo hice una meditación durante la caminata con mis audífonos. También algo que se me olvidó, el día antes de yo tener la ruptura, esa noche antes yo había hecho una meditación de hipnoparto, que no tenía nada que ver con inducir el parto ni nada de eso. Era solamente como de preparación. Entonces no sé si eso me indujo, pero es una posibilidad, porque el hipnoparto te puede ayudar a inducir el parto también. Pero no sé si eso fue, pero vaya coincidencia. Yo nunca había hecho hipnoparto, esa fue la primera vez que lo hice. Y ya ese momento yo estaba preparada para que mi bebé viniera, porque ya eran 38 semanas. Bueno, nada. Ese segundo día hicimos la caminata, nada pasó. Me fui a dormir, me mandé algunos textos con mis parteras, pero nada había pasado. Yo no quería tomar ningún té ni nada, yo quería que las cosas sucedieran de manera espontánea. El tercer día, entonces, yo le dije a mi esposo, bueno, ya ahí yo me sentía un poco con más energía para moverme. Entonces durante el día yo estuve bailando, a mí me gusta mucho el belly dance, estuve bailando belly dancing, salsa, para ver si la bebé venía. Ya yo quería que la bebé viniera. Entonces después yo le dije a mi esposo, vamos a ir, salimos a comprar, salimos a caminar también. O sea, ya ese día yo estaba haciendo todo lo posible. Compramos piña, que supuestamente ayuda. Y yo le dije, hice algunos ejercicios también, como sentadilla, que eso me ayudó mucho en mi otro parto. Y entonces yo le dije a mi esposo, bueno, vamos a comprar una bola de yoga, una pelota de yoga. Y ya, si yo voy a hacer ejercicio de la pelota de yoga, si funciona, eso va a ser, porque eran $20 la pelota de yoga, eso va a ser los $20 mejor invertidos de tu vida. Porque él también estaba desesperado porque la bebé viniera. Bueno, compramos la pelota de yoga y yo me puse ahí a dar brinco en la pelota. Y bueno, cuando estamos, ya son 3 días, y entonces mi esposo y yo estamos discutiendo mientras yo estaba sentada en la pelota, porque me pasé todo el día, toda la noche sentada en la pelota. Estamos discutiendo y mi esposo estaba ni pensando en el hospital, pero ya yo estaba pensando en ir al hospital. Pero mi esposo ni estaba pensando en el hospital, él se sentía muy confiado en hacer el parto en casa. Y entonces yo comencé a decirle sobre, ¿deberíamos ir al hospital, sí o no? Entonces comenzamos a discutir sobre eso. Y decidimos al final que nos íbamos a quedar en la casa, porque yo consideraba que en el hospital iba a ser peor. Yo tenía miedo de que me fueran a inducir, me pusieran pitocina, porque ya yo he tenido 2 cesáreas y la pitocina puede causar ruptura uterina. Pues sí, ya yo sabía que si iba al hospital me iban a inducir o a hacer una cesárea. Si me inducían, eso era un riesgo muy grande para mí. Y que ellos no iban a considerar ese riesgo, porque la otra vez que cuando di a luz en el hospital, ellos me ofrecieron pitocina, incluso cuando sabían que yo tenía riesgo de ruptura uterina. Entonces ya yo sabía que si yo iba al hospital me iban a inducir o me iban a hacer cesárea. Si me inducían, eso era un riesgo muy grande para mí y también para la bebé, porque mi bebé no era muy grande tampoco. Si me hacían cesárea, ya eso básicamente me iba a dejar infértil, porque yo no
si tenía otra cesárea, nunca intentaría tener otro bebé. Esa hubiera sido mi decisión personal. Y yo todavía no sé si eso es lo que realmente quiero. Además que ya yo he pasado por 2 cesáreas y no quisiera pasar de nuevo por lo mismo. Bueno, entonces ya en conversación con mi esposo decidimos que no, que nos íbamos a quedar en el hospital. Entonces yo sentí como que eso me tenía muy angustiada y ya cuando tuvimos esa conversación sentí que ya como que me relajé, me sentí más confiada y más calmada. Entonces también algunas mujeres dicen que cuando que ellas le han dicho a su bebé, mira, le han hablado al bebé y dicho, ya estamos listos para que vengas. Y el bebé viene. Entonces fue como algo así que pasó. Cuando estábamos terminando la conversación, yo tuve una contracción. No fue una contracción muy fuerte, pero fue una contracción. Y así tuve como 2 contracciones y me pasé la noche en alerta. Pero no llamé a mis parteras porque ya, como habían pasado 3 días, yo no quería hacerme ilusiones. Y no las llamé hasta que como a las 4 de la mañana me desperté con una contracción fuerte. Y entonces ahí yo llamé a Hazel, le dije, ya viene la bebé. Mi parto pasado fue rápido y ya yo esperaba que este parto iba a ser más rápido todavía. Entonces yo debí de llamarla cuando comenzó las primeras contracciones la noche anterior, cuando yo estaba hablando con mi esposo, pero no quería hacerme ilusiones ni hacerla dar un viaje en vano, porque ya había habido varias falsas alarmas. Entonces, nada, mi esposo y yo llamé a mi esposo, le dije, mira, ya estoy teniendo contracciones. Y lo que hicimos fue, preparamos la habitación como estaba. Por cierto, cuando las contracciones empezaron, mi hijo de 2 años también estaba lactando. O sea que eso también pudo haber influido. Bueno, preparamos la habitación. Entonces mi niño estaba ahí en la cama, mi niño de 2 años, y él estaba súper tranquilo. Fue como que él sabía lo que estaba pasando y él estaba súper tranquilo ahí. Yo estaba ahí teniendo contracciones en la silla de parto y sosteniéndome solamente con él en la cama, y él estaba muy tranquilo. Él sabía que había algo que estaba pasando, pero no sabía qué, pero él estaba tranquilo. Y entonces después mi esposo vino y se sentó conmigo. Y ¿qué pasó? Nada, yo contracciones, mis contracciones fueron cortas, al final fueron muy cortas, pero bastante intensas. Y entonces mi meditación, mientras yo estoy haciendo las contracciones, yo estaba escuchando la música también, y mientras yo estaba haciendo las contracciones, yo lo que digo es siempre que solamente duran unos segundos. Porque en el momento uno siente como que, son tan largas las contracciones. Uno lo siente así, pero en realidad son unos segundos. Y entonces es lo que yo me digo, yo comienzo a contar. Y nada, y así, y pasaban, y después fueron bastante intensas, bien cortas, comparado con mi parto pasado, pero muy, muy intensas. Fueron más intensas que mi otro parto. Yo creo que fueron más intensas porque mi partera no estaba ahí. Entonces ya las cosas no estaban yendo como yo exactamente la había planificado. Pero siempre yo digo que toda mujer debe de estar preparada para parir sin asistencia. Porque lo primero es, tú puedes parir sin asistencia. El bebé no va a esperar a nadie. Nuestros hijos desde el principio deciden su vida, porque el bebé que decide cuándo viene, ¿verdad? Tú puedes planificar todo lo que quieras, pero tu bebé puede decidir que va a parir que va a salir en la carretera, que va a ser, que va a comenzar la labor de parto cuando tú estés en una granja o donde sea. Ellos no van con tus planes, ellos van con sus propios planes.
Entonces, toda mujer debe estar lista, prepararse para parir sin asistencia, porque el bebé va a decidir cuándo venir y no va a esperar a nadie. Entonces ya cuando yo estaba en la silla de parto con mis contracciones, entonces ya cuando yo sentí que ya iba a venir el tiempo de pujar, yo le dije a mi esposo, voy a pujar. Yo me subí a la cama y ahí fue que cuando que las contracciones se volvieron bastante insoportables. Tuve como 2 contracciones solamente, pero fueron bastante insoportables. Y yo sentí lo que le dicen el anillo de fuego, que en mi parto pasado yo no lo sentí. El anillo de fuego es cuando tú sientes el tejido del tejido perineal, el tejido vulvar y todo, cuando tú lo sientes que se estrecha porque la cabeza está pasando por ahí. Y yo eso no lo sentí con mi parto anterior, pero ahora sí lo sentí. Y entonces ya yo sabía que la cabeza estaba saliendo, y ya cuando salió la cabeza sentí un alivio, y mi esposo está ahí y él dice, ¿qué hago ahora? Y yo le dije, espera que los hombros salgan, no hagas nada, solo espera que los hombros salgan. Entonces cuando salieron los hombros, la bebé completa salió y él la atrapó. Y entonces me la pasó, y ya ahí yo abracé a la bebé. Ella vino totalmente púrpura, morada, y eso es normal. Ella comenzó a llorar de una vez. Entonces eso me dio mucha confianza de que ella comenzó a llorar inmediatamente. Entonces yo la cargué, me la puse en el pecho. Ella no amamantó inmediatamente, y yo estaba también tratando más de darle calor que otra cosa, porque ella estaba para que cogiera color, y ella se puso rosadita un poco después, en muy poco tiempo. Entonces fue muy pequeñita, y después entonces ya cuando ya estaba rosadita, y ya comenzó a tomar el pecho, y yo no hice nada con la placenta, no corté el cordón. Y si te pasa a ti que no tienes ninguna asistencia ni nada, no trate de cortar el cordón, no trate de sacar la placenta, nada de eso, porque se supone que debe estar intacto, porque esa es la vida para tu bebé, esa es la línea de vida de tu bebé, ese es un paquete de sangre para tu bebé. Tú debes dejar que toda la sangre le pase. Entonces, nada, después yo dejé la placenta intacta, dejé el cordón intacto, estaba con mi bebé abrazada, y después vamos a decir, a los 20, 30 minutos, no, ni 20, como a los 15 minutos, la placenta, yo sentí que iba a pujar. Yo estaba recostada en la cama con la bebé, pujé, un reflejo, y la placenta ahí mismo se puso a un lado solita, y todo bien. Entonces después ya llegaron mis parteras. Por supuesto ellas estaban tarde, porque yo las llamé tarde, y mis partos son rápidos. Entonces ya pero yo le dije a mi esposo estaba, o sea, ya yo fui que recibí el bebé, pero el trabajo mayor comienza después que el bebé nace, porque hay que chequear que no hay sangrado, si hay una laceración, hay que limpiar la cama, todo eso. O algo que me faltó decir en la preparación, que pusimos un plástico en la cama debajo de las sábanas para no ensuciar la cama, porque si tú vas a hacer un parto en casa, va a haber mucha sangre, va a haber sangre. Entonces ya ahí ellas me cambiaron la sábana, me chequearon si mi útero estaba contraído, me chequearon si tenía laceraciones. Por cierto, en el hospital, en mi parto pasado, yo tuve una laceración de 3er grado. Y fue porque yo digo que fue porque la doctora me mandó a pujar. Después que la cabeza estaba afuera, me mandó a pujar, y yo pujé. Nunca se debe pujar si no se tiene el reflejo de pujar. A menos que tengas un epidural. Yo no tenía epidural ni nada. Entonces yo solamente tenía que esperar por mi reflejo de pujar. Pero ella me hizo pujar antes de yo tener el reflejo. Y ahí fue cuando yo sentí la laceración. Bueno, gracias a Dios esa laceración se
se sanó con el tiempo. Y ahora, y con este parto, tuve una laceración muy pequeña de primer grado que no hubo que suturarla ni nada. Entonces ya ahí ven la diferencia. Además que con la posición en el hospital me hicieron acostarme boca arriba ya después que ya cuando yo estaba pujando. Y en la casa yo estaba en cuatro. Estaba primero agachada y después en cuatro. Eso reduce mucho vamos, en cuatro patas, como dice, reduce mucho la posibilidad de laceración. Entonces ahí ya lo ven. Incluso cuando yo tuve una anteriormente, en este parto prácticamente no tuve nada. Bueno, entonces ya después de ahí mis parteras fueron tan buenas que incluso Krista, que no es dominicana, aprendió a hacer sancocho y me trajo sancocho para el posparto, porque yo les dije, como yo sé que Hazel vive donde hay más dominicanos, yo les dije, tú me puedes conseguir sancocho, porque el sancocho es una comida muy completa para el posparto y a mí me encanta el sancocho. Entonces Krista aprendió a preparar sancocho y eso fue increíble para mí. Ella me trajo sancocho y eso fue lo que yo comí después. Bueno, y nada, cuando la bebé nació, que comenzó a llorar, entonces los otros niños comenzaron a venir a la habitación a ver la bebé también. Y ellos estaban felices, ellos estaban muy deseosos de que yo tuviera la bebé en la casa. Incluso eso fue, ellos dicen que fue idea de ellos, que tener el bebé en la casa, la bebé en la casa. Entonces, nada, cuando ya después mi esposo me ha contado la historia de cómo él recibió la bebé a todos sus amigos, y ya se sabe, no se calla con eso. Y es muy interesante la reacción de los hombres, porque la reacción de las mujeres es, oh, qué lindo, ¿verdad? Okay, oh my God. Pero cuando los hombres, cuando yo lo escucho, cuando él está por el teléfono diciéndole la historia, ellos dicen, ¿qué? Como que eso es algo inconcebible para ellos. Bueno, pero esa es la historia del año de mi esposo. Él le va a contar esa historia a todo el mundo. Y nada, entonces, déjenme decirle cuántas horas yo pasé. Le voy a decir exactamente, ya para terminar, porque aquí yo anoté cuántas horas pasé. Entonces, fue a las 3 de la tarde el martes donde yo rompí fuente. Fue un martes y a las 3 de la tarde. Y el jueves a las... jueves... No fue jueves. Fue martes. Bueno, fue viernes a las 5 de la mañana. A las 4 de la mañana cuando yo comencé las contracciones. Entonces yo pasé de martes en la tarde, martes, miércoles, jueves, viernes, pero ya el viernes fue muy temprano, entonces fue más de 72 horas con mis membranas rotas. También mi líquido era claro, no tenía ningún color, y todo salió bien, y todo porque todo lo que hice fue basado en evidencia y en conocimiento. Entonces, siempre yo digo, siempre toda mujer tiene que prepararse para parir sin asistencia, aunque tenga asistencia programada, pero tiene que tomar el dominio de su propio parto y su propio cuidado. Entonces, tiene que informarse. Y bueno, esa es la razón por la que yo no había subido videos realmente durante mi embarazo. Yo estaba muy cansada, con muchas cosas que terminar antes del parto, porque estaba, ¿verdad?, organizando cosas en la casa para que, como yo no iba a estar disponible después del parto, para que mi esposo pudiera encontrar las cosas fácil y los niños también. Entonces tenía citas que tenía que ir, tenía cosas que poner en orden antes
antes del parto, claro, como todo el mundo. Y bueno, aquí estoy con mi bebé, tengo 3 semanas por parto. Me siento bastante con mucha fuerza, mucho ánimo. A veces me siento triste porque tengo toda la fuerza del mundo, pero a veces porque tengo que atender a la bebé no puedo hacer muchas cosas que quiero. Pero ya bueno, mi recuperación ha sido bastante rápida y esa es una de las ventajas del parto vaginal y del parto en casa también. Yo a las pocas horas ya yo estaba levantándome para ir al baño y todo eso. Y el día siguiente ya yo estaba lista para hacer actividades normales, nada del otro mundo, no hacer oficio, nada de eso, pero ya yo estaba lista para ambular y todo eso, deambular, aunque no tenía la necesidad porque mi esposo y las parteras estaban ayudándome y todo, pero si yo hubiera necesitado hacer más cosas, hubiera podido, porque tenía la fuerza y el estado físico para hacerlo. Entonces nada, espero que les haya gustado mi historia de mi parto, que fue sin asistencia de una partera. En la parte de, ¿verdad? Cuando la bebé vino. Y nada, si tienen algunas preguntas, me gustaría que me las pongan en los comentarios. Yo felizmente les respondería. Y sí, mi bebé está sana, todo normal. Yo estoy sana, todo normal. Eh, y nada, bueno, gracias por escuchar la historia. Espero que les sirva de algo, escuchar mi experiencia, que les sirva de utilidad para su propia experiencia. Bye.